En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11, vamos a volver a leer. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de 3 cosas. La primera, ¿cuál? Pecado. La segunda, justicia. Y la tercera, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos dé entendimiento. Y en el pasaje que acabamos de leer, la enseñanza del Espíritu Santo tiene que ver con la formación de las convicciones, porque dice que el Espíritu Santo es el que convence, es decir, es el que ayuda a forjar las convicciones. Una cosa es creer y otra cosa es tener convicciones sobre lo que se cree. Es interesante notar cómo algunos buscan del Señor, buscan de Dios, y cuando todo marcha bien, Dios es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando las cosas aparentemente marchan mal, entonces ya Dios no es pastor, ya no hay convicción. O cuando buscamos al Señor, al contrario, en medio de las necesidades, porque justamente las cosas marchan mal y el Señor nos bendice, entonces ya no hay Dios, ya no hay Señor, porque ya el Señor apagó el fuego. Así que de una u otra manera, en este tiempo se necesita no solamente creer en el Señor. Si usted va por la calle y pregunta a la gente, ¿usted cree en Jesús? Cualquiera puede responder sí, yo creo en Él, yo sé de Él. Pero otra cosa es tener la convicción, porque cuando se tiene la convicción, se vive lo que se cree. La convicción tiene que ver con la seguridad que tiene una persona sobre lo que cree y sobre lo que piensa. Eso es una convicción, a tal punto que se vuelve irrenunciable, porque ya es parte de la formación o de su estilo de vida, tal convicción. Las convicciones de fe, en este caso, no son fruto de la negación de realidades. Antes, por el contrario, son fruto del reconocimiento de realidad, porque la convicción se forja como resultado de una experiencia. Cuando uno tiene una experiencia con Cristo, una experiencia con Dios, en medio de las vicisitudes de la vida, el fruto de ello nos debe de llevar a la formación de una convicción sobre lo que se cree en Cristo Jesús. No tiene que ver con negar realidades, las convicciones. Al contrario, fruto de la realidad, fruto de la experiencia de la vida es que se forjan las convicciones. Porque a veces se tiene esa mala creencia de que fe es negar la realidad de las dificultades y de los problemas que pasan en la vida. Por el contrario, la fe surge de eso. La primera observación que tenemos en este pasaje es que el Espíritu de Dios ha sido enviado al mundo y ha sido enviado por Cristo ahora y ha sido enviado al mundo. Y cuando yo reflexionaba sobre esto me preguntaba, ¿y por qué el mundo necesita? ¿Y por qué el mundo necesita el convencimiento? Y llegaba a la siguiente conclusión: porque el mundo finalmente es egoísta. ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Y qué es lo que vemos en este mundo? El egoísmo humano ha llegado hasta el punto de naturalizarse en los diferentes sistemas que gobiernan este mundo. Si hablamos del sistema económico, notamos
que el sistema económico está regido por una lógica de mercado que es egoísta. Una lógica que nos enseña y que nos hace creer que todo aquello que traiga provecho propio, sin importar lo que pase en los demás, es bueno. En la lógica de mercado todo se vende y todo se compra. En la lógica de mercado, ¿cuál es el objetivo? Ganar y ganar. No es perder, no es ceder, sino ganar y ganar. Y si esta ganancia implica la pérdida del otro, es bueno, no importa. No importa las consecuencias, lo importante es el fin. Y en ese mercado y en esa lógica de mercado, entendemos que la vida está hecha para el trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar. Y eso es lo que otorga el sentido de la vida. Esa es la manera y la forma como el egoísmo humano se naturaliza. Y es el egoísmo humano lo que rige este mundo. Lo que nos da a entender entonces de que el mundo necesita de llegar a un convencimiento y a una convicción de que necesitamos salvación, necesitamos liberación, necesitamos una guía o una nueva perspectiva de vida. Mientras más pueda actuar conforme a mi deseo, más libre soy, es lo que nos vende este mundo. Luego la libertad es actuar conforme al deseo humano. Si todo produce bienestar y si todo produce placer, es bueno. Eso es lo que plantea el mundo actual, la vida individual. Así que vive para el deseo, no te reprimas, sé libre. Ese es el mensaje de este mundo. ¿Y qué es lo que es en el fondo? La naturalización del egoísmo humano. Es decir, aquello que la Biblia muestra como pecado, aquello que la Biblia muestra como el camino incorrecto, este mundo dice no es pecado, es natural, es bueno que tú actúes conforme a tu deseo. ¿Y cuál es el peligro de esto? De la ética del deseo que vende este mundo, que finalmente tú vives para tu deseo y no te importan los demás. No importa lo que tu deseo produzca en los demás, lo importante es que tú te sientas bien. Como dice la gente, si yo estoy bien, lo demás no me importa. Y ese es el peligro. Y esas son las consecuencias de cómo el egoísmo humano se ha naturalizado en los diferentes sistemas que gobiernan este mundo. Si usted analiza los contenidos de la música, hacia dónde orienta, qué es lo que busca, cuál es el propósito de este contenido: activar sus deseos, ¿sí? Activar sus sentimientos. Pero hay sentimientos positivos y hay sentimientos negativos. Y por lo general, esta música, la que llamamos la música mundana, lo que busca es activar los deseos y los sentimientos negativos. Habla de las decepciones, habla de cómo las mujeres son un objeto de sexual. Si usted escucha los contenidos de la música ranchera, la música ranchera mundana es el culto a la vida de traqueto, es el culto a la vida de narcotraficante o es el culto a la depresión. Y así sucesivamente usted puede analizar los contenidos musicales. Toda la música mundana está dispuesta para activar los deseos, la naturaleza baja y pecaminosa del ser humano. Y esa es la razón por la cual hay que prestar oído cristiano a la música. La tecnología también está dispuesta para fomentar el egoísmo humano. Si usted ha notado, la tecnología cada vez más se dispone en el mercado y se vuelve personalizado. Es interesante notar cómo tal vez en algunos espacios físicos encontramos 2 o 3 personas que ni se hablan entre ellos, pero están conectados, todos mirando a un celular, ¿cierto? Todos mirando a un celular y todos activando sus chats, pero entre ellos no hay comunicación. Cada uno está en su cuento, cada uno no le importa al otro. La entretención también está orientada a cultivar el egoísmo humano.
La entretención también está orientada a santificar el deseo humano. Todo esto, ¿por qué lo digo? Todo esto lo digo porque son las razones por las cuales el mundo necesita un convencimiento de Jesucristo. Y es por eso que el mundo necesita. Y quiero decirte algo, en ese mundo también estamos tú y yo. Jesucristo dijo: no sois del mundo, pero estamos en el mundo. Y cuando uno tiene convicciones, uno no es del mundo. ¿Uno es de quién? ¿Uno es de quién? Uno es de Cristo. ¿El mundo sabe que tú eres cristiano? ¿El mundo está convencido de que tú eres cristiano o cristiana? ¿El mundo está convencido de eso? ¿Tú tienes convicción en Cristo o crees solamente en Cristo? ¿Tú tienes convicción en Cristo? Porque uno puede saber de Jesucristo. Uno puede saber que es el Hijo de Dios, que nació de María. Todo lo que nos enseñaron o lo que aprendemos en la iglesia, pero de ahí al convencimiento propio, a que sea una convicción fijada, hay mucho trecho. Entonces el Espíritu de Dios es el que ha venido a ayudarnos a forjar ese convencimiento. Ahora, ¿el Espíritu Santo de qué convence? De tres cosas: de pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. Miremos el primero: de pecado, por cuanto no han creído en Cristo. ¿No creer en Cristo es un pecado? Pero es que Él es bueno, pero es que Él no le hace mal a nadie, pero es que Él no dice ni una grosería, pero no es cristiano. Pero no es cristiano. No ha tenido la convicción de Cristo. Pero es que yo no necesito. Yo soy bueno. Yo no le he hecho mal a nadie. Pero no has reconocido a Cristo en tu vida. Entonces, ¿es pecador o no es pecador? Mire que aquí no está hablando de pecados. Aquí está hablando de el pecado. Porque ¿cuál es el significado de Jesucristo y de la aceptación y de tener la convicción en el Hijo de Dios? Que si yo tengo la convicción en el Hijo de Dios, entonces yo estoy diciendo de que no soy justo por mis propios méritos y que dependo de Dios y que es en Él que llego a la justificación. Lo contrario sería afirmar de que yo soy justo por mis propios méritos, es decir, de que yo no necesito de Dios. Yo me puedo hacer perfecto por mí mismo. Yo puedo hacerme perfecto por mis propias obras. Dicho de otra manera, yo puedo comprar el cielo con mis obras. Y ese es el pecado. Ese es el pecado. Que tú puedes hacer muchas obras de justicia, pero lo más probable es que tengas un corazón injusto. Que tú puedes hacer muchas obras de caridad, pero lo más probable es que tengas un corazón orgulloso, amador de sí mismo. Y por eso es que se necesita la conversión, la entrega a Jesucristo. ¿Cuál es el pecado del mundo? El pecado del mundo, según lo que hemos leído, es no reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. ¿Qué llevó a la cruz a Jesús? Entonces, su mensaje de Él como Hijo de Dios. Es decir, que quienes le crucificaron, quienes lo mataron, por decir así, lo mataron porque no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. La muerte de un inocente demostró entonces hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde llega
el orgullo y el egoísmo de un ser humano. Luego, quienes no creyeron en Él hacen parte de aquellos que están mirando la cruz, riéndose y diciéndole con sarcasmo a Jesús: si en verdad tú eres, pues sálvate. Pues sálvate. Y ese es el pecado más grande de la humanidad. Por eso me llama mucho la atención cuando dice de pecado, por cuanto no reconocieron y creyeron en el Hijo de Dios. Cuando hay convicción de pecado, entonces hay un reconocimiento de que se necesita una guía, se necesita un nuevo horizonte de vida, se necesita un Salvador. En Juan 3:16, ahí dice: en gran manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el pecado, el no reconocimiento de la obra sobrenatural del Hijo de Dios. ¿En qué consiste la convicción de justicia? El Espíritu Santo convence de justicia por cuanto yo voy al Padre, dijo Jesús. ¿Qué significó eso? Básicamente que la muerte no tuvo su fin, y que la muerte de Jesús fue el paso para ascender al Padre. Algunos creen que la muerte es el fin. ¿Tú tienes convicción de la vida eterna? ¿Sí o no? ¿Sí? Es decir, que estás preparado para morir hoy. ¿Sí? Esa es una buena pregunta que hay que hacerse. Estar preparado para morir. Y no morir simbólicamente, sino también físicamente. Estar preparado para la muerte. Este mundo no quiere reconocer la realidad de la muerte. Le huye a la muerte. No acepta que la muerte es parte de la vida natural. Así que se han creado una cantidad de cosas para hacer parecer que la vida no sufre de muerte. Es más, ¿qué es lo que valora? ¿Qué es lo que valora el mundo actual? ¿La juventud o la vejez? La juventud, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de tecnologías para hacernos ver cada vez más jóvenes. Así que cuando llegan las arrugas, para eso hay remedio, pero aparentemente, ¿cierto? Sin embargo, en la vida del cristiano debe de entender, bueno, ¿y por qué el mundo quiere evadir la muerte? Porque cree que la muerte es el final de todo. Cree que cuando uno se muere se acabó todo. Pero nótese que cuando uno lee y entiende el tema de la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que nos da a entender es que la muerte no es el agotamiento de la esperanza, que la muerte no es el final de todo, que la muerte no es lo catastrófico,
sino que el que murió en la cruz también resucitó. Y si Jesucristo resucitó, luego todos aquellos que mueran en Cristo también resucitaremos para la vida eterna. Te pregunto, ¿esto es una convicción en tu vida? Cuando tú tienes esto como una convicción, tú vives la vida intensamente, cada día, y estás preparado para lo que sea. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios el que ayuda a forjar este convencimiento o esta convicción de que Jesucristo fue al Padre, y eso es lo que marca un camino para todos aquellos que seguimos en Cristo. Juan 11, 25, 26, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aleluya. ¿Eso es una convicción en ti? Si no lo es, dile: Espíritu Santo, convénceme. La muerte para el cristiano es un tránsito, es un paso, no es el final. Como Cristo resucitó y ascendió al Padre, así también resucitaremos los que morimos en Cristo. Convencimiento de juicio. El Espíritu Santo convence de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Esa figura de príncipe parece ser que a Satanás se le ha permitido ejercer un gobierno en este mundo. Pero dice: el príncipe de este mundo ya fue condenado. Como dándonos a entender que la maldad ya está condenada. Y parece ser que lo que reina en este mundo, o lo que prevalece, es la injusticia en vez de prevalecer la justicia. Pero lo cierto es que aunque veamos de manera aparente que la maldad cada vez se enseñorea, que la maldad cada vez se multiplica en este mundo, porque es el príncipe de este mundo el que está desarrollando su gobierno, al final ya está vencido en la cruz del Calvario. Al final la luz de Cristo ya lo venció y ya lo condenó. Está sentenciado ya en la cruz del Calvario. Y llegará el día en que ese juicio será manifiesto. Ahora, ¿cómo convence el Espíritu? ¿Cómo creen ustedes que convencerá el Espíritu Santo sobre estos tres temas, sobre estas tres realidades? La convicción de pecado, la convicción de justicia divina y la convicción de juicio divino. ¿Cómo creen ustedes que el Espíritu Santo convencerá a quién? ¿Al mundo de esto? Es a través de la predicación que el Espíritu de Dios se activa en el mundo para convencer sobre la obra de salvación. Y es a través del Espíritu, con la predicación de la iglesia, que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que nos da a entender que tenemos una responsabilidad. En Hechos capítulo número 8, por ejemplo, ahí tenemos la experiencia, versículo 26 en adelante. Tenemos la experiencia de Felipe y el etíope. Felipe es un diácono de la iglesia. ¿Y qué hacían los diáconos de la iglesia del libro de los Hechos? Atendían en la puerta, servían las ofrendas, le traían la aromática al pastor. Eso era un diácono. Los diáconos fueron elegidos para ayudar a la atención de las viudas que habían en la iglesia.
la atención social, no tanto espiritual. O sea, no tanto de la palabra, sino la atención en el cuidado de la ayuda social para las viudas en la iglesia primitiva. Entonces, Felipe era uno de esos que fue elegido para ayudar en la atención social de las viudas. Quería decir entonces que Felipe no tenía la responsabilidad, como él estaba encargado de ayudar a las viudas, entonces no tenía la responsabilidad de predicar la palabra. ¿Quería decir eso? No, Señor, porque en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, se nos habla de un Felipe que fue impulsado, interpelado, que fue obligado. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. ¿Usted a veces no ha sentido impulsos del Espíritu? Como que casi que lo obliga, como que si usted no lo hace, definitivamente esa noche no duerme. Y aún así a veces no obedecemos. Y aún así a veces decimos, no, esas son cuestiones mías. Pero a veces el Espíritu de Dios nos compunge, nos satura, nos obliga, nos constriñe, nos impulsa. Pero finalmente todo llega a una decisión. Un etíope era judío. No era judío, gentil, africano. Pero había ido ¿a dónde? A Jerusalén. Es decir, que aunque no era judío, reconocía al Dios de los judíos. Aunque no era judío, reconocía el judaísmo. Había ido a Jerusalén a adorar. Y después que había cumplido con el rito, regresando de Jerusalén hacia su tierra natal, venía leyendo a un profeta. ¿Cuál profeta? Y este etíope entendía lo que leía. ¿Por qué no entendía? No había quien le explicara. No había quien le predicara. Pero el Espíritu Santo sí sabía quién podía hacerlo. Y Él le obligó. Mire cómo aquí tenemos un pasaje muy claro en el cual vemos cómo el Espíritu Santo orquesta la salvación del etíope. El Espíritu de Dios está en el mundo convenciendo, pero necesita las manos, necesita los pies, necesita la boca de la iglesia. Desafortunadamente la iglesia ha entrado como en una sensación de espectáculo. La lógica del mundo también está gobernando la iglesia de hoy. La lógica de la entretención, la lógica del espectáculo. A veces se cree que la iglesia son luces, son cámaras, son acción, son shows, son espectáculos. Una iglesia centrada en ella misma, una iglesia autocomplaciente, una iglesia adormecida, entretenida. Eso es lo que quiere el diablo, Satanás, el príncipe de este mundo. Pero el Espíritu Santo quiere despertar a su iglesia para que sea la mano, la voz, la boca de Dios en este mundo. Hay un mundo que va camino a la destrucción. Pero hay una iglesia que cuando se mueve y es influida por el Espíritu Santo, trae el convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Así que el etíope, cuando tuvo la convicción de Jesucristo, cuando tuvo la revelación del Evangelio de Jesús, tomó una decisión. ¿Y cuál fue? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué significa esto? Convicción. Poniendo un ejemplo,
Si en este país fuera motivo de cárcel bautizarse, ¿usted se bautizaría? Cuando hay convicción, sí, señora. Porque que alguien muera por su fe, ¿eso qué es? Convicción. Y esa es la meta del cristianismo. Pero que alguien niegue su fe públicamente, ¿eso qué es? Vergüenza. Y eso sí que golpeaba la fe. Golpeaba la fe de los cristianos de aquella época. Se trata entonces de las convicciones. El Espíritu Santo quiere formar convicciones, pero necesita de la predicación. Estamos actuando conforme al impulso del Espíritu. Creo que necesitamos dejarnos influir por la obra del Espíritu. En dos sentidos: en que sea Él formando las convicciones en nosotros, y en que nosotros, que estamos convencidos, podamos llevar este convencimiento a otros por medio de la predicación. El mundo necesita de Cristo, y el Espíritu de Dios está en el mundo trayendo convencimiento, pero no lo hará si la iglesia no predica, si la iglesia no se mueve en el Espíritu a la predicación del Evangelio al mundo que lo necesita. Oremos por esta palabra.